Seguimos conversando con nuestros panelistas sobre el tema obesidad y sobrepeso, y en este segundo panel nos interesa conocer sobre las repercusiones que tiene este tipo de padecimientos en el desarrollo, por supuesto infantil, y en el rendimiento escolar, así como algunas situaciones en torno a este problema que se dan precisamente en las familias. Maestra Lucía Cuevas, yo le pregunto directamente, ¿qué implicaciones tiene la falta de atención de estos dos padecimientos en los alumnos que cursan la educación básica? Las repercusiones son inmensas y de hecho estas repercusiones son a corto y a largo plazo. Ese es lamentablemente uno de los problemas de este padecimiento y de sobrepeso y de obesidad. Los niños que tienen sobrepeso, que tienen exceso de peso, son niños que tienen un bajo rendimiento escolar, tienen ausentismo, tienen deserción escolar. Finalmente todo eso hace que la calidad del aprendizaje se vuelva muy baja. En realidad no desarrollan esas habilidades que podrían desarrollar. Muchas veces dentro de las mismas actividades que tienen que desarrollar en sus salones, se quedan relegados porque a lo mejor son actividades que no pueden realizar comparándolos con niños, a lo mejor que no tienen este padecimiento. ¿Y cómo afectan, maestra, en su desarrollo integral? En realidad es un todo. Estamos hablando de que son niños que desde su propia percepción no se sienten tranquilos, son niños que a lo mejor se perciben diferentes, entonces como no se perciben ellos mismos y nuestra sociedad de repente no le estamos ayudando, entonces son niños que finalmente no logran integrarse a la sociedad como ellos deberían de hacerlo, ¿no? Repercute en su vida social, repercute en su trabajo, repercute en su vida académica y finalmente, como lo hemos comentado, repercute también en su salud, que sería a corto y a largo plazo. Y tocas un punto que me parece neurálgico además, el aspecto de cómo afecta en el tema social, y sobre ello son muy comunes los mitos y realidades en torno a la obesidad y al sobrepeso. Uno muy mencionado es que un niño gordito pues representa a un niño sano y feliz. ¿Esto es cierto? Doctora, yo le pregunto al respecto, ¿qué mitos y qué realidades hay detrás de estas creencias en torno al sobrepeso y obesidad? Hay muchos mitos. Uno es, por supuesto, este que ya acabas de mencionar, de que el niño gordito es un niño sanito. No, definitivamente no. Un niño sano tiene que estar en el peso que le corresponde de acuerdo a sus características. Entonces no pensemos que es cierto este mito, que además nuestras abuelitas nos los decían con mucha frecuencia, ¿no? Otro mito es que el problema de sobrepeso y obesidad es un problema nada más de la persona, ¿no? Que es un asunto individual. Esto no es cierto. O sea, realmente el ambiente en el que nos desarrollamos también influye en nuestro comportamiento. Y les doy un ejemplo muy claro. Si yo en la escuela lo único que tengo disponible con el dinero que me dan mis papás para comprar son alimentos con alto contenido en azúcar, en grasa, pues eso es lo que voy a comprar, ¿no? Entonces el ambiente está condicionando mi conducta, ¿sí? Entonces hablamos de un ambiente que propicia obesidad, un ambiente obesigénico, ¿no? Otro mito muy común es que yo hago dieta y vuelvo a mi peso, ¿no? No es un asunto de hacer dieta, es un asunto de que tenemos que modificar nuestros hábitos de alimentación y tenemos que ser constantes en esas modificaciones, ¿no? De hecho, las dietas no son recomendables y menos en el caso de los niños y los adolescentes. Lo que tenemos que hacer con ellos es enseñarles a comer de una manera mucho más saludable, a que consuman agua en lugar de refrescos azucarados, a que sustituyan golosinas por frutas y verduras. Y sí se puede, ¿eh? Me consta que los niños sí toman agua, pues si nosotros los enseñamos, también van a aprender a comer frutas y verduras, ¿no? Claro, de todo es educación e información, y si desde pequeños se lo estamos dando de manera correcta, por supuesto les va a repercutir a corto y a largo plazo, como ya lo decías, maestra, y por supuesto vamos a seguir platicando sobre este asunto, pero antes, maestra Lucía Cuevas, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en niños y adolescentes derivadas del sobrepeso y la obesidad? Es bien importante que primero de verdad entendamos que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad. Eso debe de quedarnos muy claro, porque eso significa que debemos atendernos, o sea, realmente ya es un problema de salud. Es un tipo de enfermedad que se asocia lamentablemente a muchísimos padecimientos. Es un tipo de enfermedad que se asocia con las enfermedades cardiovasculares, las del corazón, que se asocia con hipertensión arterial, es decir, con la presión alta, se asocia
por supuesto, y está comprobadísimo, con diabetes mellitus tipo 2, esa diabetes que se supone que es una diabetes del adulto, o que le podríamos decir que es propia del adulto, ya no, lamentablemente ya encontramos niños a muy corta edad, jóvenes, que ya presentan prácticamente problemas de diabetes mellitus del tipo 2, en donde prácticamente se la ganaron o se la asociaron a un problema de obesidad, ¿no? Entonces, finalmente son niños que viven enfermos. También debemos de recordar que todas estas enfermedades son incurables, se controlan, pero en realidad no se curan. Una vez que nuestro cuerpo ya se ve alterado en sus niveles de glucosa, en sus niveles de colesterol, en sus niveles de triglicéridos, ya se ve afectado y solamente podemos controlarnos, ya no lo podemos curar. Entonces es bien importante que ya no siga avanzando este problema, insisto, porque se asocia. Otra enfermedad a la cual se asocia demasiado es al cáncer, por ejemplo, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de estómago, por ejemplo, ya es un tipo de enfermedad que está muy asociada al sobrepeso y obesidad. Si estamos pensando que son jóvenes, que todavía tienen una vida por delante y que estamos pensando en demasiadas décadas todavía de vida, entonces creo que es un padecimiento en el cual van a vivir mucho tiempo con una enfermedad. Correcto. ¿Qué factor, doctora, es el que hace falta para que la sociedad en verdad nos demos cuenta de la grave situación por la que estamos pasando frente a temas como son la obesidad y el sobrepeso? Yo creo que lo primero es que reconozcamos, como bien dice Lucía, que este es un gran problema, ¿no? Que no es algo común, que sí tiene consecuencias muy importantes, pero además algo que es fundamental es que lo podemos prevenir. Realmente, si nosotros tenemos información, mejoramos nuestros hábitos de alimentación, realizamos más actividad física, es un problema que no tenemos por qué padecer. Entonces sí tenemos que empezar a actuar ya. Yo diría, ya estamos tarde. No podemos seguir esperando. Tenemos que empezar a hacer intervenciones muy concretas que nos involucren a todos y tenemos que hacer una suma de esfuerzos en ese sentido. Sobre esta suma de esfuerzos le invito a que se quede con nosotros, doctora, para seguir platicando. Y en este panel agradezco muchísimo la presencia e intervención de la maestra en nutrición Lucía Cuevas Nasu, del Instituto Nacional de Salud Pública. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy interesante. Nosotros continuamos platicando sobre este tema, no sin antes hacer una invitación a que se quede con nosotros. Todavía hay mucho que conocer al respecto.